Hola, soy María Vera Cantiotti y este video funciona como un informe introductorio para mi trabajo para la Cátedra de Semiótica General que se titula Marcas discursivas en la Celestina, estratificación social y la lectura del rencor de la clase proletaria. Como se puede adelantar un poco en este título, la pregunta problema que dispararía mi investigación se centra en poder entender qué condiciones históricas de producción están incorporadas dentro de Celestina para poder construir personajes proletarios cuyas relaciones interpersonales se codifiquen bajo un principio de hostilidad. En este sentido, el discurso nuclear en el cual nos centraremos va a ser el discurso de entender el rencor nacido por las diferencias entre clases sociales. Este discurso se sitúa en un marco histórico puntual, es decir, el de la sociedad española del siglo XV, que es cuando la obra es publicada por primera vez. Los actores primarios de este discurso se centran en la clase asalariada de trabajadores que, debido a una serie de cambios económicos en la España del siglo XV y la resignificación de la riqueza en la sociedad, se ven transformados en una minoría vulnerabilizada cuya sociedad los trata constantemente bajo un principio de hostilidad. Los que operan como actores secundarios dentro de este discurso son la clase ociosa, es decir, la clase, el grupo de miembros de la sociedad que pueden mantener un estilo de vida ostentoso sin necesidad de recurrir al trabajo mecánico y productivo en general. Para poder realizar este trayecto de identificación de este discurso dentro de la Celestina, es necesario hacer una resignificación de la materia significante que encontramos en este texto, y para eso recurrí a la teoría semiológica de Eliseo Verón. Él, en su libro de La semiosis social, fragmentos de una discursividad, comprende el conocimiento y su historia como un sistema productivo de discursos sociales, el cual constituye un fragmento del campo de la producción social de sentido. Estos sistemas productivos son, en realidad, sistemas de relaciones. Los discursos se incrustan dentro de sistemas de relaciones que todo producto significante mantiene con sus condiciones de generación por una parte y con sus efectos por otra. Justamente este sentido se vuelve analizable cuando lo observamos, como dije anteriormente, desde las materialidades significantes en las que se encuentra incorporado. En este momento de su teoría, Eliseo Verón introduce el concepto de texto. El texto es el objeto empírico de nuestro trabajo que operará como el soporte material configurador del espacio-tiempo en donde se desarrolla el sentido del discurso. Este texto es el lugar de manifestación de una multiplicidad de huellas que dependen de niveles de determinación diferentes. Cuando Eliseo Verón habla de niveles de determinación diferentes, está hablando, en realidad, de la cantidad de lecturas que se le puede asignar a un mismo texto. Los textos, al participar en una extensa red semiótica, son engendrados a partir de una interdiscursividad. Bajo este entendimiento, cuando hablamos de discurso, nos referimos al modo de aproximación de los textos. Si bien previamente ya expliqué cuál es el discurso nuclear al que vamos a adherirnos, es importante entender que la Celestina ocupa la posición de texto dentro de mi trabajo por ser una materia significante contenedora de marcas constitutivas de operaciones de asignación de sentido. La teoría de Eliseo Verón plantea la manera en la que el discurso forma parte de un sistema productivo de sentido al entenderse según sus condiciones de producción y sus condiciones de reconocimiento. Como nos vamos a centrar en la manera en la que la construcción de los personajes proletarios se desarrolla en el texto, respondiendo al modelo de estratificación social de la España del siglo XV, resulta relevante únicamente centrarnos en las condiciones de producción de este discurso. La Celestina, al operar como texto representativo de este discurso, opera también como corpus en mi trabajo de investigación. La elegí particularmente como corpus debido a que, dentro de esta obra, el proletariado ocupa una posición central. Sin embargo, no lo hace desde el modelo tradicional de amo-criado, en donde el servicio se sostenía sobre una base de lealtad, sino que sus relaciones se reconfiguran dentro de una clave distinta. Durante la España del siglo XV se realizarían una serie de cambios dentro de la distribución de riquezas entre las clases sociales que traerían consigo una conformación de una nueva clase ociosa. Antes, la clase de ricos estaba conformada por aristócratas que tenían un rol específico en la sociedad, pero esto se perdería con la finalización de los tiempos de guerra y se conformaría una clase social
que tendría un poder adquisitivo que les permitiría justamente quedar exentos del trabajo y que su único rol en la sociedad sea la ostentación. José Antonio Maraval, en su libro El mundo social de la Celestina, diría que la base de su estatus no será la nobleza tradicional con su rígido código de moral caballeresca, sino la riqueza. La posesión de grandes bienes queda asimilada a la nobleza. La clase ociosa ostentaba a partir de la adquisición de bienes materiales, pero también a partir de la dominancia sobre el grupo proletario. La persona de clase alta, mientras más criados contratados tenga, que se dediquen exclusivamente a servirle, más, valor tenía dentro del esquema de la clase alta. Esto obviamente cambiaría la manera en la que el amo y el criado establecerían una relación, porque anteriormente el lazo que los unía era un lazo interpersonal. El criado formaba parte de la casa del amo y lo servía a partir de una especie de relación casi familiar. El comenzar a contratar criados a partir de un salario produciría la emancipación de estos, pero también generaría una mecanización entre las relaciones de criados y amos, en donde el criado realmente no veía un motivo por el cual los ricos estén monopolizando la riqueza justamente y puedan simplemente vivir de lujos sin trabajar. Maraval diría que esta restauración de este nuevo sistema económico generaría una mecanización de las relaciones y en consecuencia un distanciamiento recíproco de los individuos. Entonces nos encontramos en una sociedad en donde el criado desea la riqueza de su amo y genera un rencor que nace a partir de esta diferencia entre las clases sociales. El objetivo principal de mi trabajo se sitúa en entender las marcas mediante las cuales este aislamiento entre las clases sociales se manifestaría dentro de la Celestina.